Médicos, ¿cómo están? Estamos en la tercera parte de pediatría, la actualización para el 2023, para complementar el tema anterior que fue la neonatología. Esto para asegurarse de que revisemos los temas más importantes para su examen este año. Entonces, vamos a continuar con los temas. Nuestro primer tema va a ser el déficit de vitamina A. La GPC define este déficit sobre todo en la edad preescolar y antes lo conocían también con antecedente de ceguera nocturna, o también te lo pueden decir como geroftalmia. Y en la actualidad, como para definir esa enfermedad, es únicamente por valores bioquímicos, cuando se encuentra una concentración sérica de retinol de menos de 0.7 micromoles o lo que es lo mismo, menos de 20 microgramos sobre decilitro. ¿Qué es lo que nos van a referir siempre en el cuadro clínico? Que el paciente tiene manchas de Bitot, que tenemos úlceras corneales o también que presenta queratomalacia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta enfermedad? Principalmente en la mujer embarazada durante el tercer trimestre de la gestación. Sobre todo, también se va a asociar a mortalidad materna y también infantil. Como si, por si fuera poco, el déficit de vitamina A aumenta el riesgo de infecciones puerperales, genitunitarias y también de presentar preeclampsia o estados hipertensivos del embarazo. Y en el niño, producto de embarazo con déficit de vitamina A por parte de la madre, es común encontrar peso bajo, prematurez y también síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 o membrana hialina. Entonces, mucho cuidado también, porque este como tal no venía en la GPC de membrana hialina. Por lo tanto, se recomienda que las embarazadas y las mujeres que alimentan a recién nacidos con leche materna reciban un aporte adicional de vitamina A, ya sea por la dieta o en su defecto, como vamos a ver más adelante, se le dé el suplemento alimenticio. Esto para reducir el riesgo de ceguera o por la ceguera nocturna, pero también para reducir el riesgo de anemia. Y pregunta de ENARM, la pobreza y el hacinamiento son condiciones que favorecen el déficit de vitamina A. En cuanto al cuadro clínico, vamos a ver que las lesiones oculares por hacer oftalmia van a ser principalmente, o te lo van a referir en tu caso clínico, como ceguera nocturna, gerosis conjuntival, manchas de Bitot, gerosis corneal, ulceración corneal o queratomalacia que puede estar en el tercio o menos de un tercio de la superficie corneal y más de un tercio de la superficie corneal, así como cicatrices corneales. A nivel dermatológico, que es uno de los más importantes también, se va a presentar un cambio en la piel que va a ser áspera y escamosa y vamos a ver qué es por queratinización. También nos va a presentar alteraciones inmunológicas y estas también se preguntan, sobre todo en pediatría, que la deficiencia de vitamina A predispone a enfermedades como son parasitarias intestinales, una de las más importantes va a ser Giardia lamblia, Ascaris lumbricoides y entamueba histolítica. Infecciones respiratorias, sobre todo el tracto respiratorio superior, así como colonización estreptocócica de la nasofaringe y también puede predisponer a tuberculosis y hasta neumonía. Entonces, el déficit de vitamina A es problema serio y hay que tomarlo adecuadamente. Y también, por lo más importante, ¿no? Al menos para nuestro estudio, puedes identificar el déficit de vitamina A en el caso clínico y aquí las complicaciones que se pueden asociar. Valores de laboratorio quizá es un poco complejo, sin embargo, podemos tomar siempre los valores, el más alto y el más bajo, y ya sortearlo de en medio, ¿no? Un valor normal de vitamina A va a ser aquel que tenga más de 30 miligramos sobre decilitro, menos de 20 miligramos sobre decilitro, pues ya se considera bajo. En cuanto al tratamiento, también esto es muy importante. Este es el valor que siempre tienen que recordar, 50,000. Pero ahorita lo vamos a ver poco a poco. El tratamiento va a depender de la edad del niño. Entonces, niños de 6 a 11 meses van a requerir una dosis de 100,000 unidades si habitan en áreas consideradas de alto riesgo de mortalidad infantil por enfermedades diarreicas. Esto pues tiene que ver con las alteraciones inmunológicas que revisamos anteriormente, pues predispone otra vez a infección parasitaria por Giardia, Ascaris lumbricoides y también por entamoeba histolítica. En los niños que ya tienen de 1 año y hasta los 5 años, se recomienda administrar el doble de la dosis, 200,000 unidades cada 6 meses, si habitan en áreas de riesgo de mortalidad infantil por enfermedades diarreicas. En cuanto a lactantes y niños de 6 a 59 meses de edad, entonces, sé que habitan en lugares donde la deficiencia es un problema de salud pública, se da una dosis de 50,000 unidades o 400 miligramos al día de retinol o de vitamina A. Entonces, ya vieron,
¿Cuál es la dosis que tenemos que administrar? Aquí tenemos una tablita que nos da la GPC sobre cómo se tiene que administrar, ¿no? Menores de 6 meses, 50.000 unidades, dosis única. De 6 a 11 meses, independientemente de que sean o no positivos a la infección por VIH, la dosis va a ser de 100.000 unidades, dosis única. Hasta aquí está bien. El problema es cuando ya tenemos más de un año, donde vamos a ver que la dosis va a ser de 200.000 unidades o 60 miligramos de retinol cada 4 a 6 meses. En niños con tuberculosis son 50.000 unidades cada 4 meses, más bien por 4 meses, y posterior a los 6 meses de ser vacunados contra SRP, 50.000 unidades, una dosis durante las 3 vacunaciones, como vemos aquí en el programa de inmunización, 4, 10 y 14 semanas. Ese también nos habla sobre cuáles son los alimentos que tienen mayor cantidad de retinol o de vitamina A, y también nos hace énfasis en que la mayor biodisponibilidad se va a encontrar en aquellos que son de origen animal. Por lo tanto, los alimentos con mayor cantidad de vitamina A van a ser el hígado, aceite de pescado, leche, mantequilla y huevo. Los que tienen alto contenido de retinol de origen vegetal generalmente son alimentos naranjas, rojos o verdes. Entonces, generalmente son hojas verde oscuras. Nos habla aquí sobre todo de la espinaca, calabazas, frutos anaranjados, como viene aquí zanahoria, melón, papaya, durazno y naranja, así como frutos rojos, en este caso nos habla del jitomate. Algo también importante que se ha llegado a preguntar, ¿cuáles son los síntomas de intoxicación aguda por vitamina A? Y esto sobre todo por suplementos alimenticios, no tanto por comer demasiado jitomate o demasiado hígado. Son vómito, que es en las primeras 48 horas después de la suplementación, tal cual no le diste, no las 50.000 unidades, le diste 500.000. Bueno, pues eso te puede causar vómito, náusea y ya en estadios más avanzados, manifestaciones neurológicas que se pueden presentar como cefalea, visión borrosa, ataxia, aumento de la presión intracraneal y también se puede acompañar de fiebre. Pero bueno, vemos que esa intoxicación aparece cuando se ingiere 100 veces la dosis necesaria para adultos y 20 veces la dosis necesaria para niños. Entonces no eran 50.000, es un millón, un millón de unidades de vitamina A para causar intoxicación aguda. Entonces, igual tener ese valor en cuenta en caso de que se presente en un caso clínico. Posteriormente vamos a tener a la pelagra, igual un déficit de vitamina, pero en este caso por la B3 o la niacina, que recordemos pues se utiliza sobre todo como coenzima. Esta, de acuerdo a la GPC, se origina por el consumo de dietas con bajo contenido de niacina o su precursor, el triptófano. Este se produce cuando los niveles de niacina y triptófano son bajos o cuando la conversión del triptófano a niacina para la coenzima se ve comprometida y va a afectar a otras vitaminas del complejo B. ¿Qué es lo más importante? Las famosísimas 3D de la pelagra más la cuarta, ¿no? Que es death, de muerte. Entonces, recuerda que un caso clínico de pelagra va a ser un niño que se presente con dermatitis, demencia, diarrea y si no lo tratamos, pues puede morir, que es la cuarta D. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos un montón. Esos son los más importantes en la GPC. Estados de mala absorción, obviamente intestino corto, irritación intestinal, infección parasitaria. Otro muy importante, diarrea prolongada. Otro importante, malnutrición, ¿no? Todos esos prácticamente secundarios a la infección por Giardia lamblia, como te lo pueden llegar a presentar también. Vamos aquí, terapia con isoniazida es uno muy importante, pues suprime la producción endógena de niacina. Entonces, en pacientes en tratamiento contra tuberculosis, la isoniazida también es algo muy importante a tener en cuenta. Otros medicamentos que son frecuentes pueden ser el 5-fluoracilo, el fenobarbital, la aciatropina y el cloranfenicol y otros que quizá no sean en niños, pero también los incluyen en la GPC, cirrosis hepática, diabetes, infección por VIH, fiebre prolongada y alcoholismo crónico. ¿Cuáles son los signos que vamos a presentar? Entonces ya vimos que es demencia, dermatitis y diarrea, pero a su vez tienen varios matices o varias formas clínicas. En cuanto a la dermatitis, las lesiones dérmicas van a aparecer sobre todo en las zonas expuestas al sol y generalmente van a ser eritematosas y van a ser simétricas. Posteriormente se van a hiperpigmentar y van a presentar hiperkeratosis. Finalmente se van a descamar. ¿Dónde se presentan sobre todo? En el dorso de los brazos, en las manos como guantes de pelagra, en el cuello como el collar de casal, en la cara como el signo de la mariposa.
Y también podemos tener lesiones en el escroto, perine y puntos de presión. Lo más importante es que tú sepas que se va a presentar en zonas expuestas al sol, en los brazos, como pueden ver, en las manos, justo en donde se hace la V, que cuando no te cubre la camisa, y pues en la región malar, ¿no? Que pues es la que más expone al sol. La diarrea puede presentarse como evacuaciones líquidas, ocasionalmente con moco y sangre. Entonces también para diferenciar adecuadamente en el caso de la disentería. Y finalmente las alteraciones neurológicas de la demencia también se pueden presentar como letargia, apatía, depresión, ansiedad o concentración mental deficiente. Otros síntomas que pueden acompañar a esa sintomatología, que bueno, pues ya sería como la cereza del pastel, cefalea, insomnio, sensación de ardor en las lesiones de la piel, quizás esta sí sea muy importante, parestesias y debilidad muscular. Pero el diagnóstico igual es meramente bioquímico. Se hace por medio de las concentraciones urinarias bajas de N-metil, nicotinamida y de ácido 5 hidroxindoleacético, que bueno, te puede indicar la deficiencia de niacina de acuerdo a los valores, ¿no? Entre 0.2 y 0.5 en el caso de la nicotinamida. Y un nivel menor a 0.2 indica carencia de niacina, pero bueno, eso ya es algo demasiado específico. Más importante, vas a identificar el cuadro clínico, otra vez, dermatitis, demencia, diarrea, y si no lo tratamos, finalmente es la muerte. El tratamiento, vemos que lo podemos dar desde el precursor con triptófano o podemos dar directamente la dosis de nicotinamida o si no, la dosis de niacina. En cuanto al triptófano, nos habla de que dependiendo la edad se va a dar tanto miligramos por kilo de peso. Si estamos con un niño de 4 meses, pues son 17 miligramos. Y si estamos con un adulto, pues 3.5 miligramos sobre kilo de peso. En el caso de la nicotinamida, la dosis es de 300 miligramos durante 3 a 4 semanas. Y finalmente, una ingesta de 15 a 20 miligramos de niacina por persona por día va a prevenir la pelagra en todos los grupos de edad. Entonces, ese es el tratamiento de niacina para los niños con pelagra. Continuamos con el raquitismo, que también es otra deficiencia de vitamina. En este nos habla que la deficiencia de la vitamina D y la baja ingesta de calcio en niños va a producir alteraciones en la mineralización y, por lo tanto, en la diferenciación de los condrocitos con la placa de crecimiento, así como alteraciones en la mineralización osteoide. Y esto pues nos va a dar el raquitismo carencial. Entonces, tenemos varios factores de riesgo donde nos habla primero que nada de la edad y las complicaciones de la edad para presentar esta enfermedad. O sea, no es nada más es carencial. Hay otras formas porque recordemos que la vitamina D pues requiere de la exposición al sol para transformarse. Entonces, si vamos desde atrás, vamos a ver que al nacimiento el estado de la vitamina D dependerá de los niveles maternos durante el embarazo. Por lo tanto, una mujer desnutrida pues también va a tener, o que está encerrada en su casa, pues va a tener deficiencia de vitamina D. Y por lo tanto el niño va a presentar la misma alteración. Vamos a ver que el nivel bajo de vitamina D durante la gestación se va a ver relacionado con partos prematuros y recién nacidos pequeños. También vamos a ver que en los recién nacidos prematuros, de por sí la vitamina D suele ser más baja que en los recién nacidos a término. Además de que por estar en la incubadora, pues van a tener menor exposición a la luz solar por estar expuestos y no van a estar expuestos a la luz ultravioleta. Por lo que en estos niños se recomienda el suplemento exógeno. También, si los niños presentan una mala absorción intestinal crónica de grasa y si toman anticonvulsivos, se recomienda dar una dosis de vitamina D de 400 unidades al día. Otros factores de riesgo, una lactancia materna exclusiva sin exposición adecuada al sol, son factores de riesgo para presentar déficit de vitamina D. Y también el consumo de comida rápida y chatarra es un factor de riesgo relevante. ¿Por qué? Pues porque en estos alimentos no se suele encontrar la vitamina D. Esa también se encuentra en huevo, carne, hígado y todo eso. Entonces, esta comida a veces no tiene estos ingredientes y por lo tanto, pues puede condicionar que el niño carezca de la vitamina D. Otros factores de riesgo, tenemos enfermedades que aumentan el riesgo de desarrollar deficiencia de vitamina D, como pueden ser insuficiencia hepática o renal, así como, lo más importante, enfermedades que intervienen con la absorción de la grasa, como son fibrosis quística, enfermedad inflamatoria intestinal, intestino corto, gastrostomía y alergias alimentarias. Otro muy importante, sobre todo porque se pregunta en los últimos años, es el estilo de vida sedentario.
pues nos habla de que el estar demasiado tiempo frente a la computadora o la televisión, pues reduce el tiempo de exposición al sol y por lo tanto, pues no tienes la conversión de la vitamina D, además de que aumenta el riesgo de obesidad, ¿no? Entonces, pues doble problema. Y otra vez, medicamentos que interfieren con la síntesis de vitamina D, fenitoína, carbamazepina, glucocorticosteroides y también los antifúngicos para que los revises en tu caso clínico. ¿Cuáles son las medidas de prevención de acuerdo a la GPC para evitar el raquitismo? Nos habla de asegurar la ingesta adecuada de calcio y vitamina D en la dieta, evitar dietas con alto contenido de fitatos y también favorecer la exposición de la piel a la luz solar. Ahorita vamos a ver cuánto tiempo. Vamos a ver que como tal la leche materna incluye entre 5 y 80 unidades por litro de vitamina D, lo cual no es suficiente. Por lo tanto, nos recomienda lo mismo que ya revisamos anteriormente. Una suplementación de 400 unidades al día de vitamina D, ya sea por suplementos alimenticios o que esta cantidad esté incluida en los sucedáneos de la leche materna. Y se recomienda que niños y adolescentes sanos tomen el sol con los antebrazos y las piernas descubiertos durante 15 minutos entre las 10 y las 3 de la tarde. Pero miren cómo la GPC dice sin protector solar, por lo menos en los meses de mayo a septiembre. Quizá esta recomendación es un poco controversial, pero pues así tal cual viene en la GPC y en caso de que se los pregunten en su examen, esto es lo que tienen que responder. Muy bien. Entonces, nada más eso. Recuerden, 10 a 15 minutos entre las 10 y las 15 horas. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico del raquitismo? Este sí es común, así de la facultad, todos no lo sabemos, pero vale la pena recordar todos para que no se nos pase en el examen o en el simulador. Van a presentar los niños ensanchamiento de muñecas y de tobillos, como se puede ver acá. Cierre tardío de las fontanelas, sobre todo van a seguir abiertas después de los 2 años de edad. Ese es un dato pivote que tenemos que buscar en los casos clínicos. Puede presentar erupción dental diferida, donde lo más importante es que no vamos a tener los incisivos a los 10 meses ni los molares a los 18 meses. También podemos presentar hipoplasia del esmalte por deficiencia de calcio y defectos en el cemento de la dentina por déficit de fósforo. También vamos a presentar la deficiencia en extremidades inferiores, como vemos aquí en genovaro o también puede estar en genovalgo. Podemos tener el rosario raquítico, como se puede ver aquí, las articulaciones costocondrales van a estar agrandadas y por lo tanto pues parece que tiene bolitas ahí, ¿no? Que es forma de rosario según esto. Vamos a tener prominencia frontal, también podemos presentar cráneo tabes, que es el ablandamiento de los huesos del cráneo. Y también puede presentar el niño dolor en huesos, inquietud e irritabilidad. El diagnóstico es meramente clínico, pero también se puede hacer por laboratorio. No tenemos que recordar los valores, pero sí saber que va a estar bajo. Por laboratorio va a estar disminuida la 25-hidroxivitamina D, el fósforo y el calcio sérico, y también va a estar disminuido el calcio urinario. Y vamos a tener también las medidas compensatorias, con aumento de hormona paratiroidea, fosfatasa alcalina y fósforo urinario. Entonces recuerden, va a estar bajo 25-hidroxivitamina D, fósforo sérico, calcio sérico y calcio urinario, y va a estar elevada la PTH, la fosfatasa alcalina y el fósforo urinario. Tenemos igual la alteración ósea que veíamos, ¿no? De Genovaro. Entonces, también se puede clasificar de acuerdo al déficit de la vitamina D. Eso también es algo quizá exagerado, pero bueno, vale la pena recordarlo. Entonces, vamos a tener suficiente vitamina D cuando tenemos más de 50 nanomoles sobre litro. Vamos a tener insuficiencia cuando tenemos menos de 30 a 50 y déficit cuando es menos de 30. Este también aplica para osteoporosis en la mujer. Mismo valor. Y la toxicidad va otra vez por exceso de suplemento cuando tenemos más de 5 veces el valor normal, más de 250 nanomoles sobre litro, y se va a presentar también con hipercalciuria y supresión de la hormona paratiroidea. Entonces, tampoco le demos de más, solo lo necesario. Por radiología, ¿qué te pueden preguntar? Vamos a tener metáfisis de aspecto deshilachado, como se puede ver aquí, con ahuecamiento y patrón trabecular grueso. También podemos presentar ensanchamiento de la placa de crecimiento, osteopenia, deformidades pélvicas, como se puede ver acá, y deformidades a largo plazo en consonancia con las deformidades clínicas. O sea, pues como tenemos alteración en los huesos, pues estos van a adquirir
o ya no van a estar totalmente rectos. Aquí se ve que está claramente curveado. Y también podemos tener fracturas en tallo verde o fracturas con trauma mínimo. ¿Cuál es el tratamiento? Vemos que lo mínimo recomendado van a ser 200,000, más bien 2,000 unidades al día o 50 microgramos por un mínimo de 3 meses. Y también requerimos los suplementos para favorecer la absorción o la utilización de la vitamina D. Esto va a ser con calcio oral, 500 miligramos al día, ya sea que esté en la dieta, por medio de lácteos, huevo, pescado, mantequilla o todo eso, o en su defecto por suplemento. Como vemos aquí, la vía de administración apropiada va a ser la oral, pues se restaura con mayor rapidez los niveles de 25 OH vitamina D. Y la administración de vitamina D2 o D3 debe ser diaria y menciona la GPC que ambas son exactamente igual de efectivas. Digamos que el tratamiento con vitamina D se tiene que administrar por un mínimo de 12 semanas o, como ya habíamos visto, las 2,000 unidades al día por 3 meses. Aunque algunos niños pueden requerir mayor duración del tratamiento dependiendo, obviamente, de la afectación o las alteraciones morfológicas que ya haya presentado por el déficit de esta vitamina. Continuando, vamos a tener las enfermedades exantemáticas, donde la primera que vamos a analizar es el sarampión. Por GPC, el sarampión es una enfermedad exantemática aguda, contagiosa, y es producida por el virus del sarampión. Y también recuerda que es un flavivirus, caracterizada por un periodo prodrómico febril, con manifestaciones respiratorias y un edema específico, con erupción maculopapulosa generalizada. Generalmente se autolimita, sin embargo, puede presentar complicaciones moderadas o graves. La más importante, neumonía. Con lo importante del sarampión, que siempre nos hablan, que es muy, muy, muy confluente. Como pueden ver, todos los puntitos se unen al grado de que están generando prácticamente placas. Eso es como lo más característico que tienes que revisar en un paciente con sarampión o que debes notar en el caso clínico. Entonces, vemos que se transmite de persona a persona a través de las gotitas de secreciones respiratorias y vemos que el tiempo para ese contagio es no mayor a 2 horas, entonces es muy rápido. El periodo de mayor contagiosidad del sarampión es 1 o 2 días antes de la erupción y lo más importante, va a continuar mientras persiste el exantema. Entonces, 2 días antes del exantema y hasta que este persista, pues puede continuar transmitiendo para el factor epidemiológico. Y vemos que se puede transmitir desde un día antes de que comience la fiebre y hasta 5 días después de la erupción. O sea que el exantema pues dura prácticamente 5 días. Para la vacunación, recuerda que esto se hace con, en México al menos, virus vivos hiperatenuados, la SRP, como ven aquí, sarampión, rubiola y parotiditis. Y recuerda que esta se aplica a los 12 meses de edad y se aplica una segunda dosis a los 6 años. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la SRP? Que bueno, ya veremos a detalle en el video de esquema nacional de vacunación, pero es importante aprovechar estos momentos para recordar los puntos clave. No aplicar cuando tenemos reacción anafiláctica o hipersensibilidad grave a una dosis anterior de la vacuna triple vírica o cualquiera de sus componentes, como puede ser la neomicina. Entonces, pacientes alérgicos a neomicina no pueden recibir la SRP. Tampoco en niños con fiebre alta y en mujeres embarazadas que planeen embarazarse en los siguientes 3 meses después de su aplicación. Y no es tanto por el sarampión, sino que es por la rubiola. Vamos a ver que también tiene efectos adversos que hay que mencionarle a la madre, sobre todo para que no se espante y venga a la segunda dosis de la vacunación. Si ustedes estuvieron rotando en medicina familiar por medicina preventiva o de plano eran el MIP que ponía las vacunas, bueno, pues entonces sabrán que del 5 al 15% de los lactantes que reciben esta vacuna pueden tener fiebre al cabo de 7 a 12 días, pero es completamente normal. Y también, saber que como son virus vivos, pues pueden incluso presentar la enfermedad. Vemos que hasta el 5% presentan un exantema generalizado que iniciará entre los días 7 y 10 días después de la vacunación, pero que este va a persistir hasta 3 días. Es completamente normal, es un efecto esperado. Recuerda que son virus vivos, entonces también es importante, aquí no viene, pero no se le aplica a pacientes inmunosuprimidos. El cuadro clínico, vamos a ver que comienza generalmente en un plazo de 7 hasta 18 días después del contagio. Sin embargo, el promedio de periodo de incubación va a ser de 10 días. Tenemos dos fases, la preeruptiva y la eruptiva. En la fase preeruptiva va a ser caracterizada por fiebre que es elevada y que se incrementa progresivamente hasta el quinto o sexto día. O sea, empieza a ser una curva que se va elevando, se va elevando, se va elevando. Al sexto día hacen la meseta y luego ya baja. Se va a acompañar de malestar general, catarro
Vamos a tener afectación oculonasal, pues obviamente es un cuadro viral, enantema y también vamos a tener la tos. Este cuadro preeruptivo, como ven aquí, va a durar 5 a 6 días. Y finalmente tenemos la fase eruptiva, que es la aparición del exantema y recuerda que este es cefalocaudal y va a desaparecer así también. Cefalocaudal y durará 5 días. Para el diagnóstico únicamente es clínico, pero se puede confirmar mediante la detección de anticuerpos IgM contra el virus de sarampión. ¿Por qué? Pues porque IgG todos vamos a tener. ¿Por qué? Porque nos dio la vacuna y si no, probablemente nos dio un cuadro sintomático de sarampión. Entonces, únicamente es por IgM. El tratamiento se ha comprobado que la administración de vitamina A, 50.000 unidades, reduce la gravedad de la enfermedad y también la tasa de letalidad por sarampión. Recuerda que el sarampión provoca un estado de inmunosupresión, entonces es común que las complicaciones sean neumonía o meningitis en estos niños. Eso es como la gravedad de la enfermedad. Entonces, por eso, en el caso de tener un caso de sarampión no vacunado, se recomienda administrar vitamina A y tratamiento de soporte, un aporte adecuado de líquidos y de nutrientes, nada más. Después vamos a tener a la rubiola, que es una enfermedad infecto contagiosa que es causada por un togavirus, igual que el virus de hepatitis B, del género rubivirus. Y vemos que solamente tiene un serotipo, se transmite por la vía respiratoria y tiene una leve erupción maculopapular, que como vemos aquí es menos agresiva que el sarampión. No es confluente, entonces no hay tanto problema. Los niños generalmente no tienen síntomas, pero en pacientes inmunosuprimidos o en adultos se puede presentar 1 a 5 días con pródromos y se va a caracterizar por un cuadro gripal, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, coriza, pero los datos clásicos de la rubiola son la conjuntivitis y pregunta de todos los escenarios de los últimos 5 años, adenopatía retroauricular. Entonces, sí o sí tienes que saber estos dos datos para diferenciar la rubiola. No es confluente, se acompaña de conjuntivitis y adenopatía retroauricular. Prevención. Recordar que las personas infectadas con rubiola pueden transmitir el virus 7 días antes y hasta 7 días después del inicio del exantema. La vacunación, ya tenemos aquí la triple viral, primera dosis a los 12 meses, segunda dosis a los 6 años. Se puede dar una dosis de refuerzo a los menores de 10 años que no completaron el esquema, o sea, no se pusieron la de los 6 años, o 2 dosis en 4 semanas a los que no se vacunaron nunca. Recuerda que para el ENAR lo más importante, primera dosis de SRP a los 12 meses, segunda dosis de SRP a los 6 años. ¿A quién se le va a poner la doble viral, sarampión, rubiola? A los, a los mayores de 11 años que no tengan vacunación con la segunda dosis de SRP o SR a los 6 años de edad, 2 dosis con 4 semanas, una dosis adicional en Semana Nacional de Salud, en epidemias a partir de 1 año de edad y en mujeres en edad fértil no embarazadas y en mujeres postparto que no tengan el esquema completo, únicamente. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para la rubiola? Ante la presencia de casos o brotes en familia, escuela, trabajo o vecindario, y realmente es cuando se llega a presentar la rubiola, pues sí es como en brotes y se tiene que hacer un cerco epidemiológico. De hecho, la mitad de la GPS te habla sobre cómo se tiene que hacer ese cerco, pero eso ya es demasiado. Nosotros no nos vamos a dedicar a eso, no somos epidemios. O bueno, si ven para epidemia, pues sí lo estudian. Pero lo importante es que se presenta en casos endémicos, en brotes. Y les va a llegar el caso clínico de que está la mamá, la abuelita, el padre, el hermano y el niño. Y te preocupas cuando diga que la mamá, ¿no? Por eso de rubiola congénita. Se va a presentar en personas no vacunadas o con esquema de vacunación incompleto para sarampión, rubiola, con historia de enfermedad exantemática previa que no se diagnosticó adecuadamente, cuando hay contacto reciente de menos de 24 días con otros enfermos, en asistencia a guarderías, asistencias infantiles de escuelas, de hijos de madres que están en contra de la vacunación, historia de internamiento hospitalario durante un brote, inmunodeficiencia congénita o adquirida, ante la ingesta de medicamentos inmunosupresores, desnutrición grave y también todo personal médico y paramédico que no se haya enfermado y que no esté vacunado corre el riesgo de contraer la enfermedad. Entonces ustedes serán como su servidor, que no se había vacunado desde los 6 años, pues vacúnense porque pueden transmitir la rubiola. Yo ya estoy vacunado. El cuadro clínico, vamos a ver que la infección por rubiola va a presentar datos prodrómicos que ya vimos, ¿no? La febrícula,
que va de 37,2 a 37,8. También ganglios linfáticos inflamados y dolorosos al tacto. Otra vez pregunta así súper mega importante que siempre te van a poner el ENAR. Sí, me vino a mí, le vino a la siguiente generación, le vino a la generación anterior a mí y la anterior a esa también. Ya. Entonces sí o sí tienes que saber que las adenopatías retroauriculares son características de sarampión. El exantema va a ser de color rosa o rojo claro y se agrupan formando áreas de color uniforme que también es cefalocaudal. Y a medida que va apareciendo por el tronco, desaparece de la cara. A veces puede ocasionar prurito y te puede durar hasta 3 días. Y a veces se puede descamar en forma de láminas finas, pero recordemos lo más importante, no es confluente. Y también te puede dar otros datos típicos de un cuadro viral: cefalea, anorexia, conjuntivitis, obstrucción o secreción nasal, poliartralgia, etcétera. Y estos pueden durar de 2 a 3 semanas. Sin embargo, la rubiola también se puede complicar. En este caso tenemos los cuadros atípicos, donde después de la erupción se puede presentar poliartritis y poliartralgia simétrica en manos, rodillas, muñecas y tobillos. Este dolor puede durar hasta 4 semanas y difícilmente va a desarrollar una artritis crónica, pero sí es importante decirle al paciente que el tratamiento puede, más bien que los síntomas pueden persistir durante un mes. En otros casos sí puede generar complicaciones. En niños, la más importante va a ser la púrpura trombocitopénica, pregunta de NARM, y en adultos, encefalitis es la complicación más frecuente. Pero vean la frecuencia, la redundancia, ¿no? 1 a 3,000 de púrpura trombocitopénica en niños y 1 en 6,000 de encefalitis en adultos. Por lo tanto, pues sí es un poco difícil. Para el diagnóstico, entonces, se puede realizar por aislamiento del virus de la rubiola o demostración de anticuerpos específicos contra la rubiola, que es lo más fácil, ¿no? Por lo tanto, tiene que aparecer IgM contra rubiola y menciona la GPC que este aparece entre el día 14 y 18 de la enfermedad, que también coincide con la aparición del exantema. Entonces, dato muy importante, el exantema va a aparecer entre el día 14 y el 18. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda el ELISA con IgM contra virus de rubiola para el diagnóstico de la enfermedad, que obviamente es clínico, pero si te preguntan, sí, es ELISA IgM. Y el tratamiento, pues, únicamente asintomático. Mantener el aislamiento quizás el más importante, sobre todo embarazadas antes del segundo trimestre. La fiebre que se controle por medios físicos, si no, se puede dar paracetamol, pero únicamente una vez que se fracasó en esto. Alimentación habitual y un baño diario con agua tibia. Muy importante, se recomienda no tallar la piel. Ya vimos que hay descamación en láminas finas, entonces únicamente el baño normal. Después tenemos a la escarlatina, la cual vemos que es una enfermedad exantemática, infectocontagiosa, y se transmite principalmente de persona a persona al estornudar o toser, pues es por el estreptococo beta hemolítico que está sobre todo en las narinas o bueno, en la vía respiratoria superior. Vamos a ver que tiene distribución universal, pero es más común en regiones templadas. Y recuerda que, pregunta en ARM, los elementos que la constituyen van a ser la proteína M, que son los que condicionan la adhesión a la mucosa y la función antifagocítica. Y acuérdate que hay 3 tipos de proteína M, entonces te puede dar 3 veces escarlatina y no vas a tener inmunidad contra ella. Entonces, no es común que de escarlatina, pero no te sorprendas que te aparezca más de una vez escarlatina en un paciente. O que el caso clínico te diga que ya le escarlatina y que por eso inmediatamente la descartes. No tiene nada que ver. Factores de riesgo. Si son infecciones faringias, ¿no? Pues el estreptococo. También por solución de continuidad, por ahí entre el estreptococo, por heridas y quemaduras infectadas. En México es más frecuente en invierno y en climas templados. O sea, México, en Ciudad de México ahorita, ¿no? Que es un montón de frío en enero. El 80% de los niños a los 10 años de edad ya tienen anticuerpos protectores contra las exotoxinas del grupo del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, lo más común es que la escarlatina nos dé antes de los 10 años, en niños sanos, obviamente. Y vemos que la escarlatina es rara en niños menores de 2 años por la presencia de anticuerpos maternos. ¿Por qué? Porque recuerda que el destete completo se hace hasta los 2 años de edad. Si bien la lactancia materna exclusiva es hasta los 6 meses, de los 6 meses a los 2 años, se intercala la lactancia materna o la leche o los suplementos de leche materna con la dieta habitual. Entonces, eso sí tiene como, bueno, la leche de lata no, pero
por lo menos la leche materna sí, tiene anticuerpos contra el estreptococo y por eso el niño está protegido. Síntomas. El periodo de incubación va a ser de 1 a 7 días y es un cuadro realmente agresivo. Como vimos, el sarampión y la rubiola tenían febrícula. Bueno, pues ese sí tiene una fiebre importante, más de 39,5 grados centígrados, que va a durar de 2 a 4 días y disminuye hasta desaparecer luego de una semana. Y también, pues, por la faringitis estreptocócica, vas a tener odinofagia. Signos que te van a preguntar en tu examen: faringe congestiva, eritema en mucosa oral, las famosísimas manchas de Forchheimer, que son estas de acá, ¿no? Que son máculas puntiformes rojas en la úvula y también en el paladar duro y blando. También podemos tener la famosísima lengua en frambuesa, donde vemos que primero, entre el día 1 y 2, vamos a tener una capa blanca en el dorso de la lengua y posteriormente las papilas se van a enrojecer y aumentar de volumen. Cuando estas desaparecen, pues nos dejan descubierto las papilas rojas. Esto es la famosísima lengua en frambuesa. Recuerda entonces, primero va a ser blanca y luego va a ser roja. Y también vamos a tener las adenopatías. Y finalmente, el exantema, que vemos que se presenta 12 a 48 horas posteriores a la fiebre. Estas son lesiones maculopapulares de color rojo y menciona que hasta aparentan piel de gallina o quemadura de sol. Vemos que la textura también va a ser áspera, van a aparecer debajo de las orejas, pecho y axilas, llegando posteriormente al tronco y las extremidades. Estas lesiones se van a acentuar en los pliegues de la piel, sobre todo en cuello, axilas, en la fosa anterocubital, en los pliegues inguinales y también en los pliegues popitlios. Otros datos muy importantes que te pueden preguntar en tu examen es que la ruptura de los capilares puede hacer aparecer líneas de pastia, líneas de color rojo, sobre todo en los pliegues. Generalmente te van a decir que está en el brazo, pero también se pueden presentar en las ingles. También podemos presentar palidez peribucal, donde se respeta el triángulo de Filatov. Podemos tener descamación de la piel, sobre todo en las áreas que ya mencionamos: axilas, ingles, puntas de los dedos de los pies y las manos, como veíamos acá, ¿no? Aquí se respeta el triángulo de Filatov, y aquí tenemos la descamación de las manos, y vemos que la duración de la descamación va a ser proporcional a la intensidad del exantema. El diagnóstico es clínico también, el diagnóstico es clínico, pero lo podemos corroborar por laboratorio. Vemos que el cultivo exudafaringio tiene sensibilidad del 90% para detectar la presencia de estreptococo del grupo beta hemolítico. Sin embargo, la presencia de portadores sanos va a ser hasta en el 15% de la población, pues de ahí la sensibilidad, ¿no? Que nos falló. También nos habla de que se puede hacer prueba rápida con cartucho y todo eso, con antistreptolicina O y muchas cosas más, pero realmente nos habla de que eso no está disponible en México. Entonces, no sé por qué lo pone la GPC. Lo importante que lo tienes que saber es que el diagnóstico por laboratorio es con un cultivo de exudado faringio en un agar sangre, donde vas a ver la beta hemólisis y el estreptococo va a estar ahí presente, ¿no? La escarlatina, vamos a ver que el recuento sanguíneo de glóbulos blancos puede aumentar hasta 16,000 de leucocitos, con un diferencial de 95% de polimorfonucleares. Y también se puede presentar incluso eosinofilia para que no te vayas a distraer. El tratamiento de primera línea es penicilina. Menciona que sigue siendo el tratamiento de primera elección. No hay datos de estreptococo beta hemolítico resistente a penicilina. Sin embargo, si no hay disponibilidad de penicilina en tu unidad, que curiosamente sí nos pasó en el 20 de noviembre, pero bueno, si no hay penicilina, puedes utilizar una cefalosporina de primera generación como alternativa de tratamiento, siempre y cuando obviamente el paciente no tenga reacción anafiláctica a la penicilina. Si es el caso, entonces das eritromicina. La dosis aquí no importa. También recuerda dar el tratamiento de soporte, reposo relativo, control térmico por medios físicos y paracetamol únicamente en caso de que no logres controlar la temperatura con los medios físicos. Nada más. Posteriormente tenemos a la varicela, la cual es una entidad de origen viral que se caracterizará por fiebre y exantema cutáneo que es generalizado. Y recuerda que la varicela tiene como característica presentar todos los tipos de lesiones dermatológicas al mismo tiempo en cielo estrellado. Vamos a ver que hay 18 cepas de virus de varicela zoster. Lo más importante, pertenecen a los herpes virus, de los alfa herpes y del género varicelovirus. Realmente te pueden preguntar a lo mucho que la subfamilia es la alfa herpes virus, nada más. Sin embargo, si hay cosas que te pueden preguntar en tu ENARM, que es un caso probable y un caso confirmado. El caso probable
es cuando una persona presenta un cuadro clínico compatible con varicela, pero no hay prueba diagnóstica para varicela y tampoco hay antecedente de haber estado en contacto con una persona diagnosticada con varicela o herpes zóster por un médico durante los 21 días previos al inicio del cuadro clínico en inmunocompetentes o 28 días en inmunocomprometidos. Necesitas cumplir estas dos. Que no tengas el antecedente confirmado por un médico de haber estado expuesto 3 semanas antes a un caso de varicela o que no tengas positividad a prueba diagnóstica para varicela. Y eso se refiere al laboratorio, no clínico. Un caso confirmado es aquel que tiene cualquiera de estos criterios. Antecedente de haber estado, ahora sí, confirmado por un médico, expuesto a una persona 21 días, hasta 21 días antes que haya tenido varicela o herpes zóster. También haber sido receptor de trasplante de paciente donador que haya tenido varicela en algún momento de su vida. Está bien curioso este caso, pero pues obviamente tiene sentido, ¿no? Pues por eso mismo es un alfa herpes y por eso mismo está el antecedente del trasplante, o bueno, de ser receptor de trasplante. Y positividad a prueba diagnóstica de varicela, ya sea por prueba de sangre, por cultivo viral, por serología elevada de IgM, por PCR o por anticuerpos fluorescentes. Está difícil, sí, obviamente suena muy obvio, pero esas son las preguntas que te bajan puntos en el ENARM. Entonces, mucho cuidado con esas definiciones. Factores de riesgo, entonces. Se va a considerar que una persona es susceptible a la varicela si no tiene antecedente de varicela o herpes, obviamente, si tiene serología negativa contra varicela y si no tiene antecedente de vacunación. Y pues prácticamente lo contrario es una persona inmune a la varicela, en teoría, ¿no? Porque ya sabemos que se reactiva. Pero bueno, las personas inmunes a la varicela por GPC son aquellas que ya fueron diagnosticadas de varicela por un médico, que tienen serología positiva contra la varicela, que se les haya aislado varicela en alguna muestra de laboratorio o que tenga el esquema vacunal completo. La GPC nos habla de la historia de la enfermedad. Vemos que el tiempo de exposición necesario para adquirir la varicela en niños susceptibles es desde 5 minutos a 1 hora en exposición cara a cara. Pregunta súper difícil de leer, ¿no? Pero bueno. El tiempo de exposición necesario para adquirir la varicela en niños susceptibles va a ser de 5 minutos hasta 1 hora con exposición cara a cara. Una pregunta súper difícil en el ENARM, pero pues ya se la saben. Ahora, en el personal de salud, este va a ser de más de 15 minutos de exposición cara a cara o también estar en la misma habitación que el paciente por más de 60 minutos. Obviamente en personal sanitario que no haya tenido varicela. Es muy importante para los MIPS que no han tenido varicela y que están atendiendo a niños en el hospital. Entonces, mucho cuidado para estos. El periodo de incubación de la varicela va a ser de los 10 a los 21. ¿Cuál es la pregunta importante? El tiempo de contagio, ¿no? O cuánto tiempo puedes contagiar la varicela. Vamos a ver que una persona con varicela es contagiosa hasta 2 días antes de la aparición del exantema, hasta que todas las lesiones se encuentran en fase de cicatriz y sin que aparezcan lesiones nuevas por más de 24 horas. Esto va a presentarse a los 4 o 7 días posteriores al inicio del exantema. Entonces, ese es el periodo en el que uno es contagioso. Recuerda, hasta 2 días antes de la aparición del exantema y hasta que todas las lesiones estén en fase de cicatriz y no te aparezca ninguna nueva lesión por más de 24 horas, lo cual generalmente son 7 días posteriores al inicio del exantema. 2 días antes y 24 horas después de que todas las lesiones son cicatriz. Lo que ya hemos hablado anteriormente, se pueden observar simultáneamente todos los estadios evolutivos, pápulas, vesículas, pústulas y costras. Si bien ya vimos que una vez que todas están en fase de costra, ya no es contagioso, las costras se pueden desprender hasta las 3 semanas, dejando una base rosa ligeramente deprimida. Y sí hay casos en que pueden persistir cicatrices en sacabocados, pero únicamente cuando se ocasiona trauma sobre la lesión. Únicamente en esos casos. Si no, no tienen por qué dejar cicatriz. O sea, no se rasquen, pues. Diagnóstico. Los criterios de laboratorio los vimos en la definición, pero lo vamos a recordar. Demostración de antígenos por PCR, anticuerpos fluorescentes o cultivos virales. Eso es muy importante. Elevación de 4 veces los niveles de IgG contra varicela en fase aguda y en convaleciente. 4 veces el valor normal de IgG. Entonces sí se puede diagnosticar varicela por IgG, pero tiene que ser 4 veces el valor elevado. Dudo mucho que te lo pregunten en tu ENARM, pero sí,
te van a decir el valor normal y recuerda que tiene que ser 4 veces los niveles de IgG para confirmar que es varicela. Y obviamente positividad de IgM contra varicela, pues sí, no, obvio. Complicaciones de la varicela. Las complicaciones son más frecuentes en los siguientes grupos de riesgo. Pacientes de menos de un año o de más de 14 años de edad. Por eso tengan mucho cuidado, MIPS. En los ancianos, en el periodo perinatal, en inmunodeficiencia, en pacientes con enfermedades crónicas cutáneas, dermatitis atópica, pacientes con enfermedad renal o pacientes con enfermedades pulmonares, causa neumonía, muy importante. Niños con tratamiento crónico con salicilatos, porque predispone a síndrome de Reye, malnutridos y también en embarazadas. Las complicaciones van a ser frecuentes y las infrecuentes. Las frecuentes van a ser otitis media, infecciones en la piel, obviamente no, impétigo, y tejidos blandos, neumonía, bacteremia, ataxia cerebelosa, causa encefalitis y también hepatitis subclínica. Por eso mismo aguas con los salicilatos, ¿no? Por causa síndrome de Reye. Y las complicaciones infrecuentes que se han llegado a preguntar en el ENARM, artritis piógena, osteomielitis, meningitis, vasculitis, Guillain-Barré por varicela sí llegó a ver un ENARM, trombocitopenia, CID, púrpura fulminante, miocarditis, orquitis, nefritis y ya vimos, ¿no? Síndrome de Reye. El tratamiento únicamente es de soporte y se puede dar hasta tratamiento para el prurito. Pero bueno, lo primero que nos recomiendan es baño diario con compresas frías y también baños con harina de avena oleosa. No recomienda nada más. Incluso te dice que no se tiene que utilizar ningún otro cosa como ceniza, como maicena, ni como nada más. Únicamente harina de avena oleosa. Y hay indicaciones específicas para el aciclovir. Durante las primeras 24 horas, pacientes que hayan tomado esteroides orales o inhalados en las últimas 2 semanas, nos hace mucho énfasis en los asmáticos, que tengan enfermedad cutánea crónica como eczema, que tengan enfermedad pulmonar crónica, donde la más importante es fibrosis quística, y cuando tienen más de 13 años de edad para disminuir las complicaciones. Estas son las indicaciones de el uso de aciclovir. Y recuerda, la vacunación no está en el esquema nacional, pero sí aparece en la GPC. Entonces, vemos que en niños mayores de 15 meses de edad son 2 dosis de 0.5 mililitros cada una. La primera se da a los 12 meses y la segunda a los 4 o 6 años de edad. Si hay un retraso vacunal, se recomienda aplicar la segunda dosis 3 meses después de la primera. Y nada más, médicos, con la varicela. Posteriormente, tenemos el eritema infeccioso o la quinta enfermedad, ¿no? Vamos a ver qué es un exantema común de la infancia y es causada por el parvovirus B19, que es un eritrovirus. Es más común en los extremos de la vida, pero bueno, aquí nos habla que va de niños de 6 hasta 19 años y también en la edad geriátrica. Sin embargo, lo más importante, niños de 1 a 4 años. La transmisión es por medio de aerosoles, pero también puede ser transfusión sanguínea, rarísimo, pero bueno, y también transfusión vertical, más bien transmisión vertical o congénita. La forma más común, contacto directo con secreciones de una persona infectada. Entonces, aguas cuando los niños te tosen en la cara. El eritema infeccioso, si bien es lo más común es que nos digan el signo de la bofetada y el exantema en encaje, es muy importante recordar las complicaciones. Esa es la pregunta difícil del ENARM y que siempre se nos olvida. Las complicaciones, vamos a tener que en pacientes con anemia hemolítica crónica, inmunodeficiencia congénita o adquirida y embarazadas pueden presentar anemia aplásica y también hidrops fetal. Entonces hay que tener mucho cuidado en el antecedente epidemiológico o en el caso clínico cuando nos estén hablando de un eritema infeccioso. Si ya sospechamos de esta enfermedad, hay que ver si nuestro paciente no tiene alguna enfermedad en la sangre, no tiene alguna inmunodeficiencia o no está embarazada para evitar el riesgo de anemia plástica o hidrops fetal. En el cuadro clínico, vamos a ver que el periodo de incubación va de 4 a 21 días y el periodo de contagio va de 6 hasta 11 días previos al exantema. Generalmente no hay pródromo, pero sí, únicamente vamos a tener un cuadro completamente gripal o viral, ¿no? Febrícula, cefalea, conjuntivitis, coriza y malestar gastrointestinal. O sea, nada específico. En el exantema tenemos 3 etapas. La primera es el exantema eritematoso en mejillas o el signo de la mejilla bofetada y también puede aparecer en la frente.
Se puede acompañar de incremento de temperatura local, palidez peribucal, erupción cutánea no dolorosa y palidez peribucal relativa. Después tenemos la segunda etapa con un exantema papular distal y simétrico en tronco y piernas con apariencia de encaje, que es lo que les decía, que es este que se ve aquí. Entonces, una nemotecnia importante es que, por ejemplo, el encaje en el busto de las mujeres, pues va aquí, ¿no? Como medio hombre. Entonces, ahí es donde tú tienes que buscar o tienes que tratar de encontrar el exantema en el caso clínico. La tercera etapa es de duración variable, con erupción recurrente hasta por varias semanas. Y esta erupción se va a presentar con factores desencadenantes, como puede ser presión cutánea, la luz, el calor, el frío o incluso el estrés. El diagnóstico es meramente clínico, pero si te lo preguntan por laboratorio es IgM contra parvovirus B19. Y el tratamiento, pues, únicamente es de soporte. Es una enfermedad autolimitada por completo. Aunque obviamente, si ya tienes datos de encefalitis o alguna otra complicación, pues se puede dar inmunoglobulina. Pero eso ya queda aparte. Únicamente tratamiento de soporte. Después viene el exantema súbito, que es causada por el herpes virus tipo 6 y aproximadamente la mitad de los niños ya van a estar infectados por este virus a los 12 meses de edad y casi todos a partir de los 3 años. Esta enfermedad se transmite por secreciones respiratorias, aún en individuos asintomáticos, y vamos a ver que los niños la transmiten durante el periodo febril y hasta una semana antes de la fiebre. El cuadro clínico es una enfermedad que inicia con aparición súbita de fiebre alta en niños menores de 3 años durante 3 a 5 días. Cuando esta fiebre desaparece al quinto día, aparecen lesiones rosáceas pequeñas en forma de almendra de 2 a 3 milímetros de diámetro en el tronco y se van a extender al cuello y las extremidades. Entonces, prácticamente es el único, este es más bien es el que va como al revés, ¿no? Todos vayamos que eran cefalocaudales, pero este empieza en tronco y después se va hacia el cuello y las extremidades. Este que va como que del centro a la periferia. El exantema entonces son máculas eritematosas en forma de almendra y pápulas en tronco, cara, cuello y extremidades superiores. También se puede presentar un enantema con pápulas eritematosas en paladar blando y úvula, pero no son puntiformes, entonces esa es la diferencia con las de Forsheimer. Estas se llaman manchas de Nagayama y son del exantema súbito por herpes virus tipo 6. Y las manifestaciones mucocutáneas van a aparecer posteriores a la fiebre. Pero el diagnóstico se debe sospechar en lactantes o preescolares. Para el diagnóstico se debe sospechar en lactantes o preescolares con fiebre elevada y hasta con crisis convulsivas. Entonces es muy importante también sospechar de eso, ¿no? Un paciente que tiene convulsiones y un exantema que inició en tronco, sospechar en exantema súbito. Y también sospechar incluso sin la presencia del exantema. Pero bueno, esta es como la clave en el caso clínico del ENAR. La clave del diagnóstico, esto es también así que tienes que buscar forzosamente en el caso es la presencia de fiebre alta que desaparece súbitamente cuando aparecen las lesiones térmicas. Paciente que convulsiona, tiene fiebre de 40 grados, baja la fiebre y aparece un exantema, herpes tipo 6, exantema súbito. El tratamiento, vemos que la enfermedad se autolimita y como tal no requiere un tratamiento antiviral. Ya que si acabamos, continuamos con la enfermedad de Kawasaki, el cual vemos que es una vasculitis sistémica, la cual todavía no se conoce muy bien la etiología. Sin embargo, se sospecha que es una enfermedad autoinmune en pacientes susceptibles. En México, el grupo etario son los niños menores de 5 años y es más frecuente en el varón que en la mujer, relación 1:5:1. Para el diagnóstico, se requiere cumplir con los siguientes criterios: fiebre por más de 5 días y 4 de los siguientes signos: conjuntivitis, vulvar, bilateral, no exudativa, cambios orofaringios como lengua en fresa, eritema difuso en mucosa orofaringia y eritema o fisura de labios, adenopatía cervical de más de 1.5 centímetros, unilateral, muy importante, exantema polimorfo, que no viene aquí, y también cambios periféricos. El más importante quizás sea el edema o eritema, que sí afecta palmas y plantas, es como lo súper mega característico, y también la famosísima descamación periungual en la fase subaguda. Estos se los tienen que aprender de memoria porque si vienen casos de Kawasaki en el ENARM, por lo menos recordar los datos clínicos, ¿no? O sea, obviamente, es un cuadro gripal que se complica un montón. Conjuntivitis, vulvar bilateral no exudativa, cambios orofaringios con la lengua de fresa y eritema fisura de labios, una adenopatía cervical gigante, el exantema polimorfo y también
así lo que yo me aprendía. Eritema o edema de palmas y plantas y la descamación periungual como datos no son patognomónicos, pero sí que te orientan muchísimo hacia Kawasaki. Un cuadro incompleto va a ser aquel que tiene la fiebre por más de 5 días, pero solo tiene 2 de los 3 criterios anteriores. Y una presentación atípica es aquella que sí cumple con los criterios diagnósticos, pero aparte tiene una falla orgánica. Aquí te hablo de falla renal, pero también puede ser neumonía, puede ser anemia plástica, puede ser encefalitis, puede ser cualquier otra cosa. El cuadro clínico, vamos a ver que la enfermedad tiene 3 fases: la aguda, la subaguda y la de convalecencia. La fase aguda es donde tenemos la fiebre y termina con la defervescencia, la cual dura 11 días. Pero bueno, si le das antipirético, pues ya es menos. La fase subaguda inicia cuando disminuye la fiebre y termina con la resolución del cuadro clínico, donde vamos a presentar todas estas cosas. Y dura aproximadamente 2 semanas. Posteriormente viene la de convalecencia, donde va a aparecer al final de la fase subaguda y continúa hasta que los reactantes de inflamación disminuyen, o sea, hasta que la BCG y las plaquetas van a regresar a la normalidad. Pero esto dura hasta 8 semanas después del inicio de la enfermedad. Entonces, preguntas importantes: la fase aguda dura 11 días, la subaguda 10 días más o menos, o hasta 2 semanas, y la de convalecencia hasta 8 semanas. La fiebre es la clave. Las complicaciones más importantes que te pueden preguntar son los aneurismas. Vemos que los aneurismas coronarios se pueden presentar durante la fase aguda y se pueden detectar desde el tercer día de la enfermedad. Entonces es muy, muy importante. Sin embargo, es más común que se presenten en la fase subaguda. Se desarrollan hasta el 20% de los pacientes que no tienen tratamiento y son la principal causa de muerte y mortalidad por la enfermedad de Kawasaki. El tratamiento, vamos a ver que cuando los pacientes ingresan en fase temprana, se pueden reducir las lesiones cardíacas permanentes, y esto se hace con salicilatos a dosis antiinflamatorias y también gamma globulina intravenosa, disminuyendo la frecuencia de aneurismas hasta el 3%. Entonces, recordar que no se debe dar aspirina a ningún paciente pediátrico, excepto cuando tenemos la enfermedad de Kawasaki. Es la única indicación para dar salicilatos. Bueno, hay más, pero esta es como la más común que te puede presentar en el ENARM. Si tú ves un paciente con enfermedad de Kawasaki, le pones aspirina, ni te la pienses. Y bueno, aquí tenemos una tablita donde se resume más o menos lo que estábamos revisando durante toda esta presentación. Entonces, no creo que valga la pena que se repita porque ya tardamos como media hora en hablar de estas enfermedades, pero pues sí es importante que le den una vuelta porque sí les va a ayudar muchísimo, al menos para comparar las enfermedades. O lo que yo hacía era pues tapaba tal zona y así pues intentaba decir qué es lo que tenía, ¿no? Entonces siempre acuérdense cuál es el agente, qué otro nombre tiene, ¿no? Por ejemplo, el paramyxovirus del sarampión, el togavirus del RNA y todas esas cosas, ¿no? El tipo de incubación, el cuadro prodrómico, cómo es el exantema, si afecta o no a las palmas y las plantas, las complicaciones, cómo se diagnostica y cómo se trata. Y también recordar la imagen de el exantema para que les sea mucho más sencillo de recordar. Y listo, médicos, eso es todo en la tercera sección de pediatría. Creo que estos eran los temas que les debía del año anterior. Entonces, con esto complementan muchísimo su estudio. Ya saben, si hay un tema que no está en el resumen de GPC o un tema que no está en estas clases y ustedes consideran importante, háganoslo saber para integrarlo a las clases lo más pronto posible. Muchas gracias por apoyarnos en este siguiente año. Vamos por el escenario 2023. Nada más que agregar por mi parte. Adiós.